Señor, y para eso vamos a ir a nuestras Biblias al Salmo 117. Yo voy a volver a leer, como lo hice las veces pasadas, la versión NTV. Dice así: alaben al Señor, todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Pues su amor inagotable, la versión Reina Valera dice misericordia, por su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Exclama esta palabra universal. Aleluya. Una palabra que se puede traducir de muchas formas, pero una forma convencional que se hace es decir alabado sea el Señor. ¿Saben? Realmente este salmo es maravilloso, maravilloso. El Salmo 117 es el más breve de la serie de salmos conocidos como los salmos Jalel. ¿Qué son los salmos Jalel? Jalel significa alabanza. Y Jalel eran los salmos del 113 al 118 que eran usados para cantar en celebraciones. Esos eran los salmos Jalel. Se cantaban en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y la de los tabernáculos. Todo esto del pueblo judío. Y yo quise mencionar un poquito estas festividades para lo cual se usaban este cántico, porque este es un cántico, es una canción. La Pascua es pasar por alto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos qué significa eso. Y nosotros lo relacionamos, los cristianos, con la obra de Jesús. La obra de Jesús al salvarnos. La obra de Jesús a sacarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Pasar por alto la paga del pecado y darnos la oportunidad de arrepentimiento y de salvación. La Escritura dice, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor. La sangre del Cordero de Pascua será una señal para ustedes. En aquellas casas en que estén, y cuando yo vea esa sangre, pasaré de largo de ustedes. En Éxodo 12:13, cuando hablo del Cordero, de la sangre de ese Cordero de Pascua, estoy hablando de Jesús, ¿no es cierto? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando que Jesús es ese Cordero. Pentecostés, la otra fiesta en la cual se cantaba este salmo, significa quincuagésimo en griego. Para los judíos era la entrega de la ley a Moisés, 50 días después del Éxodo. Por su parte, para los cristianos, Pentecostés es el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesús, sobre aquellos que serían ungidos con la presencia del Señor, que marca el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. También la festividad de los tabernáculos. Esto es Sukkot en hebreo. Significa Sukkot, cabañas o tabernáculos. Tienda también se puede decir. Era una festividad, es todavía para los judíos, de origen bíblico, que rememoraba las dificultades y vicitudes que Israel tuvo en el desierto y la precariedad de las condiciones de ellos en ese lugar. Simboliza también el precepto de morar en una cabaña provisoria que llaman los judíos Soká, a esa tienda que hacen. Hoy en día todavía personas muy adineradas, vieron que los judíos en todo el mundo son prósperos, ¿no? Ellos hacen en esta festividad, en esta fecha, una cabaña casi improvisada de tiendas. A veces son de maderas muy débiles, pero muy básicas. Y salen de sus moradas terrenales, las prósperas, para recordar, estando ahí, pasando la noche en ese lugar, lo que Dios les pidió que hicieran, que tuvieran humildad, que supieran que todo lo que ellos tenían era de parte de Él y no de ellos mismos. Nosotros tenemos que aprender de esas costumbres que hubo propósitos en ellas que llegan hoy a la gracia todavía. Ahora, el Salmo 17 no es solo el salmo más breve, es también el capítulo más breve de la Biblia.
Este salmo, que es muy pequeño en su letra, ¿cuántos versículos tiene? Dos versículos. Es muy grande espiritualmente. Es muy grande en su simbolismo, en lo que representa para aquel que está en Cristo. Pablo lo menciona en Romanos 15, versículo 11. También se cree con bastante firmeza, los teólogos, muchos de ellos, que Jesús, cuando relata Mateo capítulo 26, versículo 30, que cantaron, en algunas versiones dice himnos al Señor, se cree que cantaron este salmo. Así que no lo sabemos con firmeza, es una posibilidad. Pero quiero hablarte entonces de este salmo. Y yo le puse a esta prédica 3 atributos de Dios. No son todos, ¿no es cierto? Hay muchos atributos de Dios. Pero este salmo menciona 3 y son magníficos. Son atributos preciosos. Y yo quiero decirte algo. Como dije al comienzo de esta breve reunión, es muy importante para entender la palabra de Dios, en esta ocasión, que nos olvidemos de nosotros mismos. Es muy importante que dejemos pensar en las perspectivas de nuestra vista, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra cultura, de la forma que hemos aprendido las cosas. Es importante que nos saquemos ese manto de encima y podamos pensar en el Señor. En el Señor. Varones de Dios hoy en día transmiten la verdad bíblica que las iglesias de estos tiempos, muchas de ellas, han olvidado predicar de los atributos de Dios. Lo estamos haciendo aquí. Se estaba predicando los días viernes sobre los atributos de Jesús. Hoy yo quiero predicar sobre estos 3 atributos del Señor, sabiendo que eso siempre es beneficioso para nosotros. Siempre. ¿Te das cuenta? Cuando dejamos de pensar en nosotros y pensamos en el Señor, eso termina siendo beneficioso para nosotros. Por eso el Señor nos enseñó a ser dadivosos, a dar, a compartir. El mundo del revés, ¿no? Que verdaderamente cuando el hombre natural piensa que si actúa de una manera va a tener un resultado, Jesús nos enseñó que actuando al revés de lo que el mundo, como el mundo actúa, nosotros podríamos tener resultados que en realidad deberían haber sido inversos. ¡Qué grande es Jesús! ¡Qué maravilloso es Él! Y yo quiero ver ahora estos 3 atributos del Señor, de nuestro Padre. Son 3 atributos: soberano, misericordioso y fiel. Soberano, misericordioso y fiel. Este salmo es, hermanos queridos, espectacular. Había un coro muy antiguo cuando conocí al Señor que cantábamos con la letra de este coro. Y veo la fortaleza que hay en Él, la fuerza que hay en Él, el espíritu que hay en esta escritura. ¿Saben? Realmente cuando dicen alaben al Señor, todos ustedes, las naciones, todos los pueblos, algunos antiguamente consideraban que esto era solamente para el pueblo judío, pero después se entendió bien etimológicamente que esto expresa ese llamado a todos los seres humanos. Los judíos de esa época, los gentiles de esa época, los que hoy somos pueblo de Dios, todas las personas que no se denominan cristianos, todos aquellos que simplemente son seres humanos. Dios los llama a alabar su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo hacen diariamente? ¿Cuántos lo hacen de corazón? ¿Cuántos sienten felicidad en alabar a Dios? ¿Cuántos sienten fortaleza en la debilidad al alabar? Porque la alabanza a Dios genera eso en nosotros. Vemos en las historias bíblicas, no lo tengo en el bosquejo, vemos en la historia de Pedro, de Pablo, de Jesús en el Getsemaní y de muchos otros que cuando estaban en la voluntad del Señor entregaron su voluntad a Él y le adoraron, le alabaron y le exaltaron. El Señor se glorificó en ellos. El Señor se quiere seguir glorificando en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero es muy importante que le alabes. ¿Cuándo el Señor le vas a alabar? Siempre, siempre. Solamente cuando las cosas van bien. Solamente cuando económicamente tengo recursos. Solamente cuando digo estoy bendecido, estoy en bendición. No, siempre. Porque bendecido está siempre. Las bendiciones según Efesios son espirituales. Y una vez que creíste en Jesús, sos bendito.
sos bendita para siempre. Pero a veces el pensamiento humano nos saca del foco de la verdad bíblica y pensamos que no estamos en bendición. Pero escuchen, hermanos, quiere decir que en la alabanza hay fortaleza, pero pensar así, realmente, sincerándonos, es un poco volver atrás en lo que hoy te decía, de dejar de pensar en nosotros. Porque si no, llegaríamos al mismo punto. Bueno, me conviene alabar al Señor porque el Señor me va a levantar a través de la alabanza. No es la idea primaria para alabar al Señor. La idea que debe haber en tu corazón para alabarle es dignificar su nombre, dignificar su persona, darle a Él el lugar que le pertenece. Aleluya, gloria al Cordero, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces, lo primero sobre estos tres atributos: soberano, misericordioso y fiel, es su soberanía. Alaben al Señor, naciones todas. Obviamente, hermanos, esto tiene un carácter profético también, porque mira hacia el futuro. Cuando todas las naciones, las razas, las tribus, las lenguas de todos los continentes, de todas las naciones, se van a unir en el futuro para alabar a Yahvé, al Señor nuestro Dios. Lo van a alabar todos, sin distinción alguna. Y va a haber un restablecer de la gloria de Cristo sobre la humanidad. Y ya no va a haber distinción de banderas o de culturas. Solo vamos a ser un pueblo y un rey. Eso tiene un carácter profético. De alguna forma también esta profecía se cumple en el pasado de los tiempos, cuando muchos de nosotros de distintas lenguas, distintas naciones, hemos sido alcanzados por el Señor, hemos sido sacados de una vida horrible, áspera, pecaminosa, y hemos sido llevados a la intimidad de nuestro Dios. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos le aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? ¡Aleluya! El Señor es nuestro Salvador. El Padre es soberano. En una ocasión, en el 2002, en un estudio, el pastor John Piper mencionó en un estudio sobre el Salmo 117, el cual leímos, a un periodista de tiempos financieros, Financial Times. Y saben que él comentó lo que había dicho, más bien lo que hizo fue leer lo que este periodista había dicho. Y escuchen lo que dijo. Dijo: la adoración es un aspecto de la religión que siempre encontré difícil de entender. Supongamos que postulamos un ser omnipotente, o sea, que ponemos a alguien como Dios, está diciendo este hombre, ¿no? El cual, por razones inescrutables, razones que no conocemos, para nosotros decide crear algo distinto de Él mismo. ¿Por qué Él esperaría que le adoremos?, dice este periodista. Nosotros no pedimos ser creados, dice él. Nuestras vidas son a menudo problemáticas. Sabemos que los tiranos humanos, hinchados de orgullo, ansiaron ser adulados y homenajeados. Y ahora Dios pretende lo mismo, pero un Dios moralmente perfecto seguramente no tendría defecto de carácter. Por lo tanto, ¿por qué Él pide que se le adore? ¿Y por qué esta gente los domingos se arrodillan para adorarle? El periodista comentó estas palabras. Usó estas palabras con mucho respeto, como siempre lo hace Piper, para explicar la dureza del corazón cuando alguien está alejado de la relación con Dios, cuando alguien no entiende lo que es alabar a Dios. Solo lo puso como un ejemplo. Las preguntas que se hacía este hombre, yo creo que pueden surgir en una mente que en nosotros puede volver a la carnalidad de nuestra antigüedad. Como decir, a ver, hay gente mala por ahí. Hay gente mala por todos lados. Los gobernantes son malos. ¿Por qué yo tengo que estar ahora con un ánimo para alabar? También puede decir, hay muchas personas que se llenan de orgullos. Y Dios también quiere lo mismo. Pero esos pensamientos son pensamientos de la carne. Esos sentimientos son sentimientos de la carne. Un hijo de Dios no cuestiona a Dios.
Un hijo de Dios simplemente le adora. Un hijo de Dios no tiene preguntas a este respecto. No evalúa, no censura, no reprocha a su Creador. Le adora. ¿Obra de quién es eso? Del Espíritu Santo. El Espíritu que llegó a tu vida a través de la proclamación de tu fe en Jesucristo, a través de tu arrepentimiento, a través de un nuevo nacimiento. Él quiere hacer eso en nuestras vidas. Él quiere hacer eso en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tiene de importante, Daniel? La soberanía de Dios. Tanto tiene de importante. Gracias a la soberanía de Dios están los planetas en su orden. Ninguna estrella se choca una con la otra. Gracias a la soberanía de Dios podemos ver la majestuosidad de la creación, lo cual la Biblia dice que manifiesta la gloria del Señor. Gracias a su soberanía, nosotros hemos tenido un plan de salvación que pudimos encontrar a Jesús, que otras personas podrán encontrarlo si creen en Él y se arrepienten. Eso fue todo realizado por la soberanía de Dios. Cuando pensamos en la obra de la creación del Señor, entre lo cual estás vos y estoy yo, pensamos en la grandeza del Señor, porque Él es bueno, ¿no es cierto? Ahora, esa soberanía nos da seguridad. Esa soberanía de Dios nos da seguridad porque no confiamos, porque no somos íntimos, porque no somos amigos de alguien simple, mortal o común solamente. Somos amigos íntimos, cercanos del ser más extraordinario que existe. Su existencia se acerca a nuestra pequeñez. Su grandeza se acerca a nuestra pequeñez. Yo me admiro de esos hermanos. Me admiro. Creo que el principio de entender la soberanía de Dios es entender la humillación. Yo no puedo ir a Dios con soberbia y decirle: ah, sí, Dios, qué soberano que sos, ¿eh? La tenés clara, ¿eh? Yo soy como vos, porque la tengo así de clara como vos. No puedo tratar a Dios de esa manera. No puedo relacionarme así con Dios. Para recibir el entendimiento de lo que es adorar a Dios, alabarle, conocer y saber cuál es su grandeza, su magnificencia y su soberanía sobre mi vida, yo me debo humillar. Vos te debes humillar. No escucho ningún amén. Escuché un amén muy pequeño. ¿Hasta dónde la sigue, no, Dani? ¿Una vez más fuerte? Amén, claro que sí. Es que no estás dispuesta y dispuesto a humillarte. Quiero decirte algo, Jesús se humilló por vos. ¿Él no merece que nos humillemos? ¿Vamos a alimentar nuestro ego toda nuestra existencia? ¿Vamos a morir de esa forma? ¿Nos va a encontrar la muerte y el final de nuestras vidas de esa manera? ¿Siendo soberbios como cuando no éramos cristianos? ¿O vamos a humillarnos? ¿Sabes? Te quiero decir algo. Humillarte ante Dios muchas veces implica humillarte ante las personas. Muchas veces. Porque no vas a querer estar sobre otra persona. No vas a querer enseñorarte de la vida de otros. Ni de lo que hagan, ni de lo que dejen de hacer. Tu preocupación va a ser agradar a tu Señor, obedecer a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la soberanía es una de este trípode, de estas tres patas de los atributos de Dios que generan una fortaleza para nosotros. Generan una fortaleza a nuestra confianza hacia Él en esa soberanía. Sabemos que Él es fuerte, Él es poderoso. Él no solamente abrió el mar en alguna oportunidad. Él no solamente hizo ese tipo de obras, sino que también tiene el poder de transformar una mente y un corazón entregado y arrepentido. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor por ello, gloria al Señor por ello, gloria al Señor por ello. La soberanía de Dios. El segundo punto, su misericordia. El Salmo 136
dice repetidas veces, porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia. Repite los hechos del Señor sobre la vida de Israel, de esa nación, sobre ese pueblo, y repite como consecuencia de esas obras milagrosas que estaba manifestada en ellas la misericordia de Dios. Ahora, si hoy escribiéramos este salmo, el 136 me refiero a él, sobre tu vida, sobre tu realidad de existencia, cada obra que el Señor hizo en tu vida estaría anotada o está anotada. ¿Y qué es la declaración que debe haber en tu corazón? De cada una de las cosas que Él hizo: rescatarte, sacarte del lodo, limpiarte del pecado, sacarte de la mentira, sacarte de los vicios, sacarte de la lujuria, sacarte del poder de la carne sobre vos, sacarte de las garras de Satanás, sacarte de la hechicería, sacarte de la idolatría, sacarte de la enfermedad, sacarte de tantas cosas. En cada uno de los actos que el Señor hizo sobre tu vida, en tu corazón debería haber una exclamación inmensa: porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia. Que alguien diga amén, por favor. Amén. Yo no espero que alguien diga amén porque yo estoy predicando lindo, porque no sé si eso va a pasar algún día, pero sí por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por lo que ella nos enseña, nos dice, su misericordia. ¿Por qué Israel y todas las naciones son llamadas a alabar a Yahvé? El versículo 2 básicamente nos da las razones siguientes del relato, cuando nos habla de la misericordia y la fidelidad de Yahvé, que esas son razones para alabarlo. Pero hermanos queridos, a lo extenso de las Escrituras podemos ver que hay muchas más razones para alabar al Señor, muchas más. La salvación, la planificación de esa salvación, tu vida, tu actualidad, tus relaciones humanas y espirituales, la cobertura de ángeles sobre tu vida, la protección de Dios, el refrenar el Señor a Satanás sobre tu vida. Y la lista sigue. Haber detenido las pasiones de tu vida. Todo eso es por la misericordia del Señor. Que te haya llamado al servicio, que te siga llamando, que espere que vos seas un soldado de sus filas. Eso es su misericordia. Tratemos de entender estos majestuosos atributos de Dios. La forma en que el salmista lo dice es muy importante. No se sabe quién es el salmista. De los 10 salmos en torno a este salmo junto a él, 117 por 10 salmos, no se sabe quién es el autor. Se le atribuye a distintas personas, pero no con seguridad. El que escribió estas palabras dice, no solamente menciona por la misericordia de Yahvé, sino dice porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Yo contaba al presentar esta palabra a la mañana que tuve como una manifestación, ¿no? de una visión, por decirlo de una forma, ¿no? No es literal lo que estoy diciendo, sino simbólico, lo que me pasó en el corazón. Que vi algo, y vi algo que aunque tenía una proporción con límites, eso se agrandaba. Yo pensé en un globo cuando se infla, ¿veo? Y se infla más y más. Bueno, imagínate un globo, para llevártelo a ese punto, que nunca explote, que nunca. Y por más que se infla, y 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 se infla, jamás explota. Así puede ser. Así es la misericordia de Dios. No importa las veces que le falles, Dios siempre tendrá más lugar para el perdón sobre tu vida. No importa las veces que el mundo falle al Señor, la gente que está allí fuera, la gente que necesita la palabra del Señor y que no comprende todavía el plan de Dios para su vida, el Señor siempre va a tener más espacio para más misericordia. Su corazón es tan inmenso que siempre va a haber más, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
Más y más misericordia, más y más misericordia. Aleluya. La misericordia en el Antiguo Testamento significaba el amor firme, estable y perpetuo de Dios sobre su pueblo. Escucha estas palabras, a mí me abre el corazón. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos. Wow. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Alguien puede pensar, no termina de leer el texto, ¿para tanto Dani? No, Dani no. ¿Para tanto Dios? Porque Él lo escribió a través de la influencia de su Espíritu Santo. ¿Para tanto? ¿Yo soy pecador? La respuesta, ¿sabes cuál es? Sí. Me incluye, te incluye, no se incluye. Nuestra carne es pecadora. El Señor no nos ha consumido. Quiere decir que nosotros tenemos otra perspectiva. Cuando cometemos un pecado, tenemos la tendencia o a protegerlo o a minimizarlo. El Señor ve la realidad de nuestro pecado. Cuando lastimamos a alguien, cuando ofendemos, cuando maltratamos, cuando ignoramos, cuando omitimos el principio de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, para con otras vidas y para con nuestro propio corazón, nosotros empequeñecemos esos malos actos, pero somos causantes de que Dios nos podría haber consumido. Dios no lo hizo. Y termina Lamentaciones 3:22 diciendo: porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decaerán las misericordias del Señor. Nunca. Quiere decir que puedes esperar confiadamente, porque Él es soberano. El primer punto, Él va a sostener lo que dice, que jamás su misericordia decaerá. Jamás. Esto nos habla del perdón de Dios, su misericordia. ¿Qué haríamos, iglesia, sin la misericordia de Dios? ¿Cómo hubieran sido perdonados nuestros pensamientos impuros? ¿Cómo podrían haber sido perdonadas nuestras acciones impuras? ¿Cómo podría haber sido cambiado nuestro destino si no fuera por la misericordia de Dios? No había nada de dignidad en nosotros. Toda la dignidad está en Jesús. Toda la dignidad en su obediencia, en su sometimiento, en todo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer a través de Él. Todo eso en Él. ¿Qué haríamos sin la misericordia de Dios si hubiéramos venido a esta casa, un grupo de cristianos con nuestras suciedades del pecado, y nos hubiéramos presentado ante Él y Dios nos hubiera dicho: ya no tengo misericordia para vos? Wow. Jamás el Señor va a hacer eso. Jamás lo hizo y jamás lo hará. Pero hay que tener un corazón arrepentido, un corazón humillado. Él no puede hacer eso con los soberbios, lo hace con los quebrantados de corazón. Aleluya. Entonces, esa es la segunda pata, columna, la misericordia. Vamos a la tercera: su fidelidad. El salmista no solamente dice alaben a Dios por su fidelidad, sino que dice: y la fidelidad de Yahvé es para siempre. Se refiere a su compromiso de ser nuestro Dios eternamente y para siempre. Se refiere a que nunca se retractará o se va a arrepentir de ser nuestro Dios y Salvador. ¿Te imaginas? No sé, a mí me gusta mucho imaginar cosas, aunque a veces sean las más ridículas. Pero ¿te imaginas por un momento que Dios fuera infiel a sus declaraciones? Y que Él dijera: bueno, ahora ya no adoren más en esa iglesia porque yo me olvidé de ustedes. Qué terrible sería, ¿no? Dios no es así. Pero ¿quién es así? ¿Quién es así? Satanás es así. Y el ser humano también. Muchos de nosotros somos infieles.
somos infieles. ¿Somos capaces de dejar al que era el amor de nuestra vida? ¿Somos capaces de dejar a nuestros hijos? Por eso la palabra hace declaraciones que aunque tu padre o tu madre te dejara, porque en la conciencia humana está esa realidad. Pero el Señor no es así. El Señor no es como nosotros, en la carne, sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Él está en nosotros, todas las cosas son distintas. Cuando Él domina nuestras vidas, todo es verdadero ante Dios y todo es veraz. Y nuestro compromiso es real. Y nuestra afirmación de todo lo que creemos en Él es real, porque lo sentimos y lo vivimos y obedecemos a su palabra. Dios es veraz. Dios es veraz, es decir, todo lo que Él dice es verdad. Su verdad es eterna, su fidelidad lo es también. Y su verdad es para siempre, nunca termina, no tiene fin su fidelidad. Hebreos 6:18, en sus comentarios, nos hace entender que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que alguna vez hizo. Cada pacto que hace es mantenido, cada promesa o profecía que Él hizo se cumplirá. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios, y todavía hoy encontramos en los testimonios de las personas el efecto de la fidelidad de Dios. ¿Dios ha sido fiel con vos? Ha sido fiel. Cantamos, ¿no? Tu fidelidad es grande. ¿Por qué le cantamos? Lo sentimos, ¿no? Lo sentimos. El Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Hay ejemplos de esa fidelidad expresadas en el Antiguo Testamento. La fidelidad de Dios en mantener sus pactos con el ser humano. El pacto que Dios hace con el hombre. Vamos a algunos versículos en memoria de esto. Con Noé, pasajes. En Génesis del capítulo 6 al 9 habla de Noé cuando Dios lo salvó a él y a su familia. En Génesis 17, 18 al 20 habla de Ismael. Dios bendijo a Ismael y a sus descendientes como Él lo había prometido. Con Moisés, Dios salvó a los israelitas si obedecían. Miren, esto es muy importante. Dios salvó a los israelitas que eran obedientes. Éxodo 19:5. Con Jacob, Dios reafirma el pacto eterno con Israel. En Salmo 105, versículo 10 habla sobre esto. Dios confirmó su pacto y todas las promesas que hizo son eternas, son verdaderas, son veraces y son para siempre. ¿Hay promesas sobre tu vida? La Escritura es una profecía para tu vida. La Escritura es una promesa para tu vida. Solo depende de tus acciones, de tu fe, de cómo tomes esas promesas, cómo las recibas y las vivas en tu vida. Ahora, como un poco hoy decía, fuera de la predicación, en el culto, podemos ser también apáticos a la palabra de Dios. Que nada nos afecte, que nada nos sensibilice, que nada nos toque. Ser fríos y calculadores y vivir bajo una conciencia terrenal. Pero escuchen, cuando vemos el compromiso de Dios en su fidelidad, vamos ahora al Nuevo Testamento. Hay docenas, más que esto todavía, de escrituras acerca de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquellas que declaran su perdón sobre los pecados del ser humano. La promesa fiel de Dios, estamos hablando de la fidelidad como la tercera pata que sostiene la estructura de nuestra fe en Él. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento. Miremos, Dios, como lo había dicho en la antigüedad, envió a su Hijo, Mateo 1, 22 al 22. Por medio de Él tenemos vida eterna, Juan 3, 16. Cristo murió para pagar nuestros pecados, 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Dios promete quitar nuestros pecados para aquel que quiera limpiarse, que quiera estar limpio y ser blanco como la blanca lana, y que reconoce su pecado como el salmista. Entonces nosotros, o como el libro de Isaías declara, nosotros podemos buscar esa limpieza porque el Señor lo prometió, quitar nuestros pecados. Dios ordenó, escuchen esta promesa, Dios ordenó a Jesús, le dio un título, el autor de la salvación eterna, por ser obediente. Eso
es excluyente. Si no somos obedientes, entonces Dios no puede cumplir sus pactos. Pero si lo somos, amorosamente obedientes como lo fue Jesús, entonces Él cumplirá sus promesas. Que alguien bendiga el nombre del Señor, por favor. Dios echará nuestro pecado en las profundidades del mar para nunca más verlo o recordarlo. Miqueas 7, 18 y 19. Gloria al Señor. Si no existiera esta promesa, yo cavaría un pozo. ¿Se dice así? ¿De cavar? Sí. Y me metería en él y me moriría ahí. Porque el Señor perdonó mis pecados y los olvidó. No podría vivir de la vergüenza delante de Él, de lo que practiqué, de lo que hice, ofendiéndolo, desobedeciéndolo en algún tiempo de mi vida, no estando atento a su corazón. Pero Él dice que toma nuestros pecados y los tira a lo profundo del mar. ¿Qué haríamos sin la fidelidad de Dios? Aleluya. Dios cumplió sus promesas. ¿Vos cumpliste las tuyas? ¿Te acordás las promesas hechas a Dios? ¿Te acordás esos momentos emotivos? ¿Esos momentos sentimentales? Que le dijiste a Dios algo y le prometiste algo. ¿Lo estás cumpliendo? Eclesiastés 5:5 te habla sobre esta realidad. Léelo, pensalo, examinalo en tu vida. Porque queremos ser como Jesús, ¿no es cierto? Queremos ser como Él. Entonces, debemos cumplir nuestras promesas. Quizás hoy en día le llegues a hacer promesas nuevas a Dios y decirle: Señor, no me voy a apartar de tu camino. Señor, bendeciré tu nombre, te alabaré por siempre. Que eso sea así y que la presencia del Espíritu Santo pueda alentarte, ayudarte a cumplir esas promesas y tu corazón entregado a Él. Dios está esperando día a día que nosotros cumplamos nuestras promesas. A veces no hablamos con Dios, nos hacemos promesas a nosotros mismos. ¿Vieron cuando alguno ha dicho alguna oportunidad, después se hizo como un cliché, ¿no? Algo que se repite tanto que después ya no da resultado. Cuando dice: lo que vos necesitas es perdonarte a vos mismo. ¿Escucharon alguna vez eso? Vos lo que necesitas, Dios te perdonó, la gente te puede haber perdonado, pero vos necesitas perdonarte a vos mismo. Bueno, de la misma manera esto es aplicable a esta realidad. Nosotros necesitamos darle el lugar que merece al Señor sobre nuestras vidas. Necesitamos entronizar a Dios en nuestros corazones. Necesitamos darle a Él el lugar que le corresponde, porque Él es fiel, porque jamás faltará a ninguna de sus promesas. Pero escuchen, nosotros tenemos que cumplir las nuestras. Tenemos que cumplir nuestras promesas. El Salmo 117 es un breve pero gran salmo. Es como una bomba, decía hoy a la mañana. Una bomba nuclear que colocada, cuando uno activa esa bomba, o sea, aplica la fe, eso explota y puede llegar lo más extenso que imaginemos, a lo más lejos que imaginemos. Las consecuencias pueden ser de la misma magnitud. Pueden dejar secuelas en muchos si nosotros por la fe tomamos estas palabras y las vivimos. ¿Qué? Saber que Dios es sobre nosotros, soberano, misericordioso y fiel. Amén. Así que no te plantees más vivir en agonía en la vida. No te plantees más vivir en mediocridad en la vida. No te plantees más vivir en tibieza espiritual. No te plantees más, no mimes de esa realidad. No te quedes ahí apagado, apagada. Encendete en llamas. Amén. Y decirle al Señor: Padre, voy a hacer esto por tus atributos, por lo que vos sos. Hasta aquí la palabra de Dios.
Que Dios bendiga tu vida. Que sea vida para vos estas palabras. Vamos a orar al Señor entonces en este tiempo que